Hola a todos, somos el equipo número 2 y vamos a hablar de los capítulos 5, 7 y 8. En el capítulo 5 trataremos a las biocerámicas de óxidos, materiales cerámicos inertes en medicina y odontología. En el capítulo 7 hablaremos de las propiedades de vidrios bioactivos y vitrocerámicos. Y en el capítulo 8 hablaremos sobre el desgaste. Como introducción al capítulo 5, tenemos que decir que los cerámicos de óxido simple son biocerámicos naturalmente inertes. Esto significa que a diferencia de otros cerámicos, no se unen o conectan de la misma forma en que lo hacen los biocerámicos que tienen una naturaleza más bioactiva. Los cerámicos de óxido tienden a poseer mejores propiedades mecánicas, de corrosión, y parecen tener una resistencia superior al resto. Se podría considerar que estos cerámicos son más estables incluso en los ambientes más industrialmente invasivos y en ambientes biológicos. Podemos apreciar una imagen de ellos en forma de un microscopio en esta diapositiva, al igual que en algunas de sus aplicaciones. Ahora vamos a permitirnos hablar un poco sobre la historia de la zirconia y de la alúmina. El uso de la alúmina está registrado desde aproximadamente el año 1930. Como podemos observar en la línea del tiempo, en 1932 fue la primera vez que surgió la idea de usar cerámicos de alúmina en medicina. Aproximadamente unos 30 años después, en 1963, por primera vez se utilizó para sustituir un hueso de forma ortopédica. Un año después, en el 64, se creó el primer implante dental de alúmina. En 1970, Kawahara sugirió el uso del zafiro de un solo cristal o un solo tipo de cristal de zafiro como implante dental. Después de un estudio realizado en Suecia, que fue un reporte de seguimiento de 10 años en uso clínico, se demostró que este proceso tenía un rango de éxito del 92% para el uso de implantes dentales. En el mismo periodo de los 70s, se creó en Francia una prótesis de cadera con la cabeza y el cotillo hechos de alúmina. 4 años después, en 1974, Alemania creó la prótesis de cadera. En 1977 se creó una cabeza de 28 milímetros de alúmina. Como podemos observar, la alúmina creció muy poco en todos estos periodos de tiempo. No fue hasta 1980 cuando realmente empezó a desarrollarse en diversos aspectos. Esto es debido a una nueva tecnología que fue desarrollada en ese momento para el procesamiento de polvos que permitió la reducción del tamaño del grano de la cerámica de 10 micrómetros a 2 micrómetros. Esto mejoraría significativamente la forma del rendimiento de la alúmina en aspectos, por ejemplo, de las bolas de cerámica que eran parte de la prótesis de cadera. Como pudimos denotar en la diapositiva anterior, después de 1980 empezaron a crearse diversos usos para la alúmina y por supuesto para la zirconia. En 1981, la prótesis de rodilla fue hecha completamente de alúmina. Un año después, la FDA aprobó un cotillo y una cabeza hechos de alúmina no cementada y un tallo de tipo Miltmeier. Casi 4 años después, en el 86, la primera cabeza de zirconia fue inventada y esta medía 32 milímetros. En 1993, el primer implante dental hecho de zirconia fue creado. 2 años después, en 1995, el primer poste hecho de zirconia fue utilizado. Y un año después,
el primer empaste hecho de circonia. La alúmina y particularmente la circonia son las que tienen extensos usos como implantes debido a su alta resistencia, excelente corrosión y un gran resistencia al desgaste y estabilidad. Estos no son tóxicos y tienen una biocompatibilidad in vivo. La alúmina y la cerámica de circonia son también utilizados para la reconstrucción de la cresta alveolar, reconstrucción maxilofacial, como los sustitutos del hueso osicular, y en la oftalmología. También en prótesis de rodilla, tornillos para huesos y otras muchas aplicaciones dentro de los materiales dentales, como el centro de la corona dental, los brackets y el empaste. Hablando en forma general de las propiedades de estos dos materiales, la alúmina y la circonia, empezaremos hablando de la alúmina. La alúmina tiene una densidad de aproximadamente 3.90 a 3.93 gramos entre centímetro cúbico. En el test de dureza de Dickens tiene aproximadamente entre 2000 y 2300. Tiene un módulo de Young de 380 gigapascales, entre otras muchas propiedades que podemos observar directamente desde la diapositiva. La alúmina es mucho más estable químicamente que la circonia, pero con respecto a eso, es mecánicamente más débil que la circonia. La estabilidad química de la alúmina está relacionada directamente con sus fases de estabilidad. Es muy importante aclarar que las sustancias secretadas por la alúmina cuando ésta está implantada en un tejido son muy pocas o no se consideran importantes porque éstas no tienen efectos locales y no han sido estos reportados como dañinos para el cuerpo. Si hablamos un poco acerca de las propiedades de la circonia, podemos decir que esta tiene una densidad de aproximadamente 6.05 gramos entre centímetro cúbico. Tiene una dureza en el test de Dickens de 1200 aproximadamente, una fuerza compresiva de 2000 megapascales, entre otras propiedades que podemos ver en la diapositiva. La circonia, como habíamos mencionado anteriormente, es menos estable químicamente que la alúmina, pero mecánicamente es mucho más fuerte que la alúmina, lo cual tiene mayor resistencia. Esta propiedad mecánica se debe a las fases de cambios o mecanismos que sufre la transformación en la circonia. Estos producen un material cerámico único, teniendo un material con resistencia mayor y con una mayor resistencia a la fractura comparada con la alúmina y otros cerámicos. Como podemos ver, la circonia también tiene una similitud muy estética hacia el diamante. La circonia tiene fases de cambios que resultan en la degradación de su resistencia y un aumento en la resistencia del desgaste. También es importante decir que en la circonia, al igual que en la alúmina, casi no se presentan sustancias que estén liberadas cuando ésta se implementa alrededor de un tejido, o al menos no han sido reportados ningún efecto local ni sistémico. El óxido de aluminio, o también llamado alúmina, se encuentra de forma natural en forma de corindón y esmeril, también en óxidos hidratados que se convierten en compuestos de la bauxita y la laterita. La alúmina tiene diversas formas, pero cuando la calentamos por encima de los 1200 grados centígrados, todas las estructuras se transforman de manera irreversible en la alfa-alúmina hexagonal, de manera que la alfa-alúmina es la única forma estable por encima de esa temperatura y por lo tanto es la más utilizada de las cerámicas estructurales. Cristalográficamente es idéntica a las cerámicas monocristalinas de rubí y zafiro. Podemos apreciar en la imagen que cada ion de aluminio está rodeado por 6 iones de oxígeno,
tres de los cuales forman un triángulo regular en un lado y se forma otro triángulo similar en el otro lado, con los dos planos de los triángulos siendo paralelos y los triángulos torcidos 180 grados. Se ha considerado una de las cerámicas estructurales más empleadas como matriz básica en muchas aplicaciones industriales, ya que tiene buenas propiedades mecánicas, una buena estabilidad química en ambientes agresivos y por su carácter refractario. Mientras que el punto de fusión del aluminio es de aproximadamente 660 grados centígrados, la alumina alcanza todavía cantidades mucho más altas de aproximadamente 2072 grados centígrados. También tiene una alta dureza que es únicamente superado por el diamante o sustancias sintéticas como el carburo de silicio, resistencia a la corrosión, temperaturas, conductividad térmica, resistencia mecánica y un bajo coeficiente de dilatación y de fricción que convierten a la alumina en un potente aislante eléctrico. Es insoluble en agua y muy ligeramente soluble en ácidos y alcalis fuertes, de manera que a un nivel de pH fisiológico de 7.4 no hay casi liberación de iones de la alumina. La Sociedad Americana para Pruebas y Materiales establece que la alumina, para ser empleada en la fabricación de implantes, requiere una pureza del 99.5%. Cabe aclarar que la pureza de la alumina va a depender del sistema de obtención que se haya empleado. Y bueno, también tiene que tener un contenido máximo de óxido de silicio combinado con óxidos alcalinos, principalmente óxido de sodio, que sea inferior al 0.1%. Es gracias a la resistencia al desgaste de la alumina que entre las aplicaciones biomédicas podemos incluir cabezas femorales para el reemplazo de cadera, placas de desgaste en reemplazos de rodillas y en implantes ortopédicos y dentales, ya que tiene la capacidad de ser pulida hasta obtener un alto acabado superficial y una gran dureza. Lo podemos utilizar en entornos de desgaste como las artroplastias totales de la cadera. Ahora les voy a platicar sobre el dióxido de circonio o la circona, que fue accidentalmente descubierta en 1789 por el químico alemán Martin Heinrich mientras trabajaba en la cocción de gemas. La circona se caracteriza por su alta resistencia a la corrosión, su tenacidad, su dureza y una baja conductividad. También, y lo más importante, es que presenta un polimorfismo, ya que sufre varias transformaciones al enfriarse de un estado fundido a pasar a temperatura ambiente. Las tres fases que puede presentar son la monoclínica, la tetragonal y la cúbica. La fase monoclínica es estable hasta unos 1170 grados centígrados y después pasa a transformarse a la fase tetragonal, que pues es estable hasta los 2370 grados centígrados, mientras que la fase cúbica existe hasta que el punto de fusión es de 2680 grados centígrados. Cuando pasa de la forma tetragonal a la monoclínica, hay un gran cambio de volumen de aproximadamente un 3 a un 5%, y bueno, este cambio de volumen es lo suficiente para alterar los límites de elasticidad y fractura y provoca agrietamiento de la cerámica del circonio. Es por eso que es imposible fabricar piezas puras de circona y lo que se tiene que hacer es añadir óxidos estabilizantes, tales como el óxido de calcio, el óxido de magnesio, el óxido de cerio y el óxido de itrio, que ayudan a estabilizar el material en la fase tetragonal o en la fase cúbica. De todos los óxidos estabilizantes que les platiqué en la diapositiva anterior, el óxido de itrio es el que se utiliza con mayor frecuencia, ya que permite a la silicona tener aplicaciones en odontología por su alta resistencia a la flexión, tenacidad y un buen manejo en el mecanizado. Claro que todo depende del tamaño del grano, de la contracción de la matriz y el porcentaje de óxido. Si es de un 6% aproximado, nos lleva a una silicona parcialmente estabilizada que tiene una microestructura principalmente tetragonal dispersa entre grandes granos de estructura cúbica. También tiene una baja conductividad térmica, un elevado coeficiente de dilatación térmico y lo hace adecuado para recubrimientos de aislamentos térmicos sobre sustratos metálicos. En cambio, si añadimos aproximadamente el 3% de moles, la zirconia exhibe una fina microestructura y son completamente tetragonales. Estas son conocidas como policristales de zirconio tetragonal, pero ambas poseen buenas propiedades mecánicas, en especial a la tenacidad de la fractura.
El interés de la circonia para utilizarlo como biomaterial se debe a la alta estabilidad química y dimensional, su buena resistencia mecánica y tenacidad a la fractura y que su módulo de Young es del mismo orden de magnitud que las aleaciones de acero inoxidable. El primer reporte de la circonia como biomaterial fue publicado en 1969 al hacer una experimentación donde se implantó este material en el fémur de los primates y los resultados fueron que no había reacción adversa por parte del tejido óseo receptor. Ya posteriormente esto fue confirmado por otras investigaciones. Hasta el presente la aplicación biomédica más importante de estos materiales es la fabricación de cabezas femorales que componen las prótesis ortopédicas empleadas en las reconstrucciones totales de cadera. La más utilizada es la circonia tetragonal policristalina, al cumplir con los requisitos exigidos por los materiales de implantes quirúrgicos por la ISO. Y bueno, hasta el año 1997 se tenían 300.000 cabezas femorales de la circonia tetragonal policristalina y únicamente se recibieron 2 reportes de fracasos. En cuanto a la estabilidad de la fase tetragonal de cerámicas de circonia en ambientes de humedad, por ejemplo, agua, solución salina, los últimos reportes indican que, a pesar de que pasen diferentes periodos en condición de humedad, las propiedades mecánicas estáticas de los materiales siguen siendo adecuados para la fabricación de implantes dentales y ortopédicos. En los implantes dentales son muy demandantes las de titanio. Sin embargo, la circonia tiene a su favor que no se corroe, no hay reacción alguna, son más resistentes, higiénicos y debido al color son mucho mejor estéticamente. De manera general, se puede plantear que la degradación de las cerámicas de los policristales de circonia tetragonal en un medio húmedo depende de la microestructura del material y puede ser controlada trabajando en los procesos de fabricación, teniendo en cuenta la selección de precursores químicos. Los ensayos mecánicos realizados a los implantes de la circonia, como la resistencia a la flexión, la fatiga y la tenacidad a la fractura, demuestran que son superiores a las propiedades de todos los cerámicos empleados hasta el momento en la estomatología. El procesamiento de una cerámica avanzada se realiza bajo un estricto control en la estructura tanto a nivel atómico como electrónico, microestructural, macroestructural y de límite de grano. Además, durante los procesos de fabricación se hace énfasis en la producción de cerámica densa con microestructura fina, porque es un factor importante para el rendimiento, al igual que en la composición química, el tamaño del grano y la estructura cristalina. Por otro lado, la producción de componentes cerámicos se divide en 3 fases principales. La primera fase es la tecnología de polvo, que es el proceso por medio del cual se pulveriza o muele el material. La segunda fase es la densificación. Durante este proceso se sintetiza el material. Y la tercera fase es el mecanizado, proceso mediante el cual se prepara el material para su uso final. A diferencia de los metales y plásticos, las biocerámicas de óxido cuentan con una naturaleza que hace que no se corroan o sufran degradación en ambientes biológicos. Además, a pesar que la estructura molecular de las cerámicas resulta ser muy diferente a las estructuras de los tejidos vivos, generalmente se encuentran en un grado de aceptación alto en el cuerpo humano. Los estándares ASTM e ISO mostrados en la pantalla han establecido la guía para las pruebas biológicas de biomateriales para aplicaciones ortopédicas. Los materiales deben ser probados en tejidos blandos y en entornos de tejidos duros, tanto para experimentos a corto como a largo plazo. A lo largo de los años, tanto la lumina como la circonia han demostrado contar con propiedades que les permiten tener una buena biocompatibilidad y una baja toxicidad. En la pantalla se muestra una tabla con los resultados de las pruebas de circonia realizadas por una empresa francesa. Las aplicaciones predominantes de alumina y circonia son las bolas de cadera y las copas de prótesis femoral total. Además, se remonta a 1981 el primer reporte del uso de prótesis total de rodilla de cerámica de alumina. Por otro lado, los implantes cerámicos del oído medio con alto contenido de alumina se utilizan en Europa desde 1979. Además, se introdujo clínicamente en 1977 un dispositivo de implante oftalmológico que consta de un cilindro opcional de alumina de cristal y un anillo de retención de alumina policristalina.
La cerámica de alúmina y circonia se ha utilizado para análogos de raíces, tornillos endosteales e implantes de tipo pin. Sin embargo, los implantes en forma de raíz que fueron usados durante los años 70 tendieron a fracturarse después de algunos años de funcionamiento. Las pruebas iniciales de estos materiales de alúmina policristalina mostraron una resistencia mecánica adecuada. Sin embargo, los resultados clínicos a largo plazo demostraron limitaciones funcionales. La alúmina monocristalina presenta una resistencia mecánica superior a la de la alúmina policristalina, por lo que los implantes dentales que usan alúmina monocristalina se usan clínicamente con una alta tasa de éxito. No se han usado ampliamente los implantes dentales de circonia, aunque tiene una resistencia mecánica similar a la de la alúmina monocristalina, una resistencia a la fractura mucho mayor y un menor costo de producción. Además, la alúmina y la circonia han sido utilizadas en coronas de cerámica de alúmina, postes dentales de circonia, procera e incrustación dental de circonia. Las bolas de cadera de alúmina policristalina tienen un tamaño limitado debido a limitaciones de resistencia, pero un tamaño reducido podría significar un menor desgaste y una mejor adecuación para pacientes asiáticos. Además, aunque la alúmina monocristalina podría superar la limitación de resistencia, el costo de fabricación es excesivamente alto. Por otro lado, la circonia tiene resistencia y tenacidad a la fractura elevadas, pero sufre de posible biodegradación. Por lo tanto, las investigaciones se centrarán en entender la degradación de la circonia en el cuerpo y la posibilidad de utilizar combinaciones como materiales, como lo es el caso de la cerámica sin óxido. Los materiales bioactivos son unos tipos de materiales que tienen la capacidad de producir, de generar una respuesta en el interfaz del material que se encuentra adherido el tejido, creando así un enlace fuerte entre los tejidos y el material mismo. Podemos encontrar dentro de estos materiales a los vidrios bioactivos, a la vitrocerámica bioactivas, a los cerámicos bioactivos, que a continuación se hablará un poco más de ellos. La característica principal que tienen estos materiales es que pueden desarrollar una capa compuesta de hidroxicarbonato de apatita que se une con los filamentos del colágeno, como se muestra en la imagen inferior derecha. Esta capa es químicamente y estructuralmente muy similar a la fase mineral de los huesos. Los materiales bioactivos deben de tener ciertas características para que puedan ser aplicados en las diferentes áreas de investigación. Estas características son en que estos materiales deben de ser biocompatibles, deben de tener una alta resistencia a la corrosión cuando se encuentran en contacto con el medio biológico, deben de tener ciertas propiedades mecánicas y físicas que sean compatibles con su función en el cuerpo humano, es decir, dependiendo del área del cuerpo en donde se encuentren. Deben de ser resistentes a la fatiga para las diversas aplicaciones de cargas. Un ejemplo sería cuando estos tipos de materiales se ponen en la unión del fémur con la tibia. Al momento de que la persona camine, se le va a ejercer cierta fuerza, cierta carga al material, el cual debe de resistir, y también deben de tener la característica de oseointegración. Una clasificación principal de los materiales bioactivos son los vidrios bioactivos, los cuales son vidrios que cuentan con una superficie activa en donde algunos minerales son capaces de unirse químicamente. La principal característica de estos tipos de materiales es que cuentan con la capacidad para reaccionar químicamente con el medio fisiológico en el que se encuentran, formando un enlace fuerte y de larga duración con el tejido vivo. Y gracias a esta capacidad, a esta característica que tienen, son valiosos candidatos a la hora de diseñar y de fabricar diferentes tipos de dispositivos médicos que deben de tener una excelente biocompatibilidad y capacidad de reabsorción gradual. La composición del vidrio bioactivo es básicamente óxido de calcio, sodio, fósforo, silicio, entre otros elementos más. Los vidrios bioactivos pertenecen al grupo A dentro de la clasificación de los biomateriales, y estos materiales se caracterizan por ser osteoconductivos y osteoinductivos.
en donde gracias a estas características que tienen, se han convertido en un interesante campo de investigación dentro de la ingeniería de tejidos. La mayoría de estos materiales son utilizados en la investigación ósea y también se utilizan dentro del área de la odontología, en donde cada vez tienen más interés para su aplicación dentro de esta área, especialmente para la mineralización o remineralización de la dentina. Algunas aplicaciones específicas que podemos encontrar para estos materiales las encontramos en la sustitución ósea, en la reparación de defectos periodontales, en la reconstrucción maxilofacial, en tratamientos para diversos tumores, en los recubrimientos bioactivos sobre sustratos metálicos, en la reparación craneal, en la reparación de la cresta ilíaca, entre otras más aplicaciones. La segunda clasificación de los materiales bioactivos son las cerámicas bioactivas, los cuales son unos materiales que desarrollan una interfaz que se adhiere con los tejidos que resiste diversas fuerzas mecánicas, en donde en ocasiones la resistencia adherente en la interfaz es equivalente o muy superior a la fuerza cohesiva del material implantado o del propio tejido anclado al implante. Algunas características de la composición de las cerámicas bioactivas es que tienen un porcentaje mayor al 60% de óxido de silicio, tiene alto contenido de óxido de sodio y de óxido de calcio, y tienen una alta relación de óxido de calcio y óxido de fósforo. Y las características de su composición hacen que la superficie de las cerámicas bioactivas sea muy reactiva cuando se encuentra expuesta a un medio acuoso, que resulta en la formación de un enlace químico entre ambos. Estos materiales tienen múltiples aplicaciones, pero unas cuantas las podemos encontrar dentro de los campos de la cirugía maxilofacial, de la cirugía vertebral y ortopédica, y también dentro de la investigación para biomateriales del futuro, en la ingeniería de tejidos y sistemas de liberación de fármacos. Otra clasificación de los materiales bioactivos son los vitrocerámicos bioactivos. Estos materiales son biovidrios a los cuales se les aplica un tratamiento térmico que ayuda a transformar en forma parcial la fase vítrea de este material en una o más fases cristalinas. Este tipo de materiales son muy interesantes, ya que la cristalización parcial les confiere mejores propiedades mecánicas. Bueno, estos materiales se obtienen a partir de diferentes materias primas que tienen alta pureza, ya que deben de ser compatibles con el tejido vivo. Y una de las principales materias primas para la preparación de los biovidrios es el feldespato, que es un mineral muy utilizado en la industria del vidrio con diferentes aplicaciones. Cabe señalar que la presencia de aluminio y potasio en la formulación de los vitrocerámicos es de gran interés para la formación de cristales de mica, leucita, entre otros, que acompañan a la matriz vítrea de los mismos, con posibles usos en el área de los biomateriales. En general, las características superficiales y de humectabilidad de los vidrios bioactivos y de los vitrocerámicos bioactivos favorecen la adhesión, el crecimiento óseo, la diferenciación de las células de osteoblasto y la organización del tejido a través del material mediante el reclutamiento de células madre mesenquimales y osteoprogenitoras. Además, mediante el control de la composición química, pueden generar señales bioquímicas para promover los procesos morfogénicos de tal manera que las células son inducidas a diferenciarse de una forma predeterminada y así poder regenerar por ellas mismas el tejido que se desea rescatar. Cabe mencionar que desde el punto mecánico, los vidrios bioactivos y las vitrocerámicas bioactivas se pueden diseñar con propiedades mecánicas muy similares a las del hueso receptor para así proporcionar un soporte mecánico biocompatible temporal. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el desgaste en los materiales. El desgaste se define como el proceso mediante el cual se desprende material de una o de ambas superficies que se encuentran en contacto, cuando éstas se encuentran en movimiento relativo una de la otra.
La clasificación del desgaste toma dos aspectos en consideración. El primero es basado en cómo ocurre el desgaste, ya sean picaduras, degradación, estriación, etc. Y el segundo aspecto toma en cuenta las bases del mecanismo o movimiento. Los principales mecanismos de desgaste son la abrasión, adhesión, corrosión, erosión, fatiga, fretting, oxidación, delaminación y cavitación. La abrasión sucede cuando una aspereza dura daña o ara la superficie de un material más blando. La presencia de partículas duras puede deberse a las propiedades del material original de una de las superficies o a partículas sueltas de desechos que se han quedado atrapadas entre las dos superficies deslizantes, lo que agiliza el desgaste. La adhesión ocurre entre dos superficies que se encuentran en contacto, las cuales se adhieren fuertemente formando uniones entre ellas. En consecuencia, un deslizamiento producirá desprendimiento de material de la superficie suave. Los fragmentos transferidos pueden estar unidos permanentemente o solo temporalmente a la otra superficie. La corrosión se observa cuando el entorno interactúa química o electroquímicamente con una o ambas superficies. Por lo tanto, la tasa de desgaste depende de las condiciones ambientales que afectan la reactividad química de las superficies. La erosión genera la pérdida de material en la superficie debido a estar expuesta a repetidos impactos de partículas sólidas o líquidas. Puede ser erosión por lodos, es decir, debido al flujo de una mezcla de partículas sólidas dentro de un líquido, o erosión por impacto de partículas sólidas. La fatiga es el resultado de esfuerzos cíclicos entre las asperezas de dos superficies en contacto. La vida útil del material depende del número de ciclos. La deformación cíclica de las superficies de contacto conduce a la iniciación y propagación de microgrietas. El fretting se debe a la existencia de movimientos oscilatorios pequeños entre las dos superficies de contacto. Se presenta cuando se mantiene el sistema sometido a un gran número de ciclos. La oxidación se presenta en superficies metálicas bajo el deslizamiento sin lubricación o poca lubricación, en presencia de aire u oxígeno. También se puede presentar en sistemas de deslizamiento lubricados, en donde el espesor del lubricante sea menor a los valores de la rugosidad de las superficies en contacto. La delaminación implica la eliminación de material posterior a deformación plástica, nucleación de grietas y propagación en el subsuelo. Y la cavitación es el resultado de la acción de martilleo cuando las burbujas implotan en el flujo del sistema. La alta presión causada por el colapso de la burbuja produce deformación, falla del material y finalmente la erosión de la superficie. En los últimos años se ha demostrado que el desgaste de biomateriales y dispositivos es perjudicial para su éxito a largo plazo, lo que resulta en la recuperación y revisión del implante. Uno de los impactos más dramáticos del desgaste de biomateriales y sus consecuencias se observa con las articulaciones artificiales. Desafortunadamente, el desgaste de la superficie de un implante es el resultado de su uso y, por lo tanto, no puede evitarse ni eliminarse. Debido a que el desgaste es un factor limitante en el resultado exitoso y la vida útil de un implante, es de suma importancia caracterizar la resistencia al desgaste de los materiales utilizados en el diseño del implante y el efecto del diseño sobre el desgaste. Se han realizado varias pruebas de desgaste experimentales para predecir la cantidad de material eliminado en condiciones específicas, comparar el efecto de diferentes procesos de fabricación y esterilización en los materiales, producir restos de desgaste para su uso en estudios de biocompatibilidad y caracterizar el comportamiento de un nuevo material destinado a aplicaciones biomédicas. Las pruebas de desgaste se llevan a cabo para predecir el rendimiento del desgaste de un material e investigar el mecanismo que lo provoca, a fin de determinar si éste es adecuado para una aplicación específica. De igual manera, se realizan para evaluar el potencial de una determinada tecnología para reducir el desgaste e investigar el efecto de las condiciones de tratamiento en el rendimiento de este fenómeno. Las pruebas de desgaste se realizan en 3 niveles: prueba de laboratorio, prueba de simulación de componentes y prueba en servicio. A continuación vamos a definir cada uno de estos niveles. Las pruebas de laboratorio se llevan a cabo con muestras pequeñas y en condiciones de pruebas simuladas para determinar si el material merece una mayor consideración y determinar en qué condiciones de tratamiento se puede lograr una mayor resistencia al desgaste. En las pruebas de simulación de componentes, la condición de superficie optimizada se utiliza para tratar, por ejemplo, algunas partes articulares reales,
como una cabeza o copa femoral, que se prueban en un simulador de articulación de cadera, y las condiciones de prueba se controlan lo más cerca posible de aquellas para una articulación humana real. Por ejemplo, lubricada con líquido corporal, temperatura alrededor de 37 grados y moviéndose como un humano caminando o corriendo. Y las pruebas en servicio se realizan solo cuando las partes tratadas han sobrevivido a las pruebas de simulación y muestran una mejor resistencia al desgaste sin perder otras propiedades. Las partes articulares tratadas en la superficie se implantarán en un cuerpo humano y se controlarán durante un periodo prolongado de tiempo, esto si no hay efectos secundarios inmediatos después de la implantación. La prueba de simulación y la prueba en servicio producen resultados más confiables. Sin embargo, la prueba de laboratorio es más barata, segura y rápida, y por lo tanto cumple una función muy útil. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas de desgaste en laboratorio, pero antes vamos a definir lo que es un tribómetro. Un aparato que se utiliza para pruebas de desgaste se denomina probador de desgaste o tribómetro. Existen muchos arreglos y procedimientos de prueba de desgaste que se utilizan en laboratorios de todo mundo y se describen en la literatura técnica. Sin embargo, todos ellos siempre involucran dos componentes cargadas y relativamente moviéndose entre sí. El movimiento puede ser impulsado por un motor o por un dispositivo electromagnético. Para fines convenientes, el material que se está investigando se denomina espécimen. A continuación se detallan los tribómetros de laboratorio más utilizados. En primer lugar tenemos el pin-on-disc. Es un tribómetro que consiste en un pin, esfera o superficie plana que se aúna a un brazo elástico rígido que se presiona sobre una muestra de prueba de peso conocido. La muestra gira a una velocidad seleccionada. El brazo elástico asegura un punto de contacto casi fijo y una posición estable en la pista de fricción formada por el pin en la muestra. Generalmente permite probar varios modos de movimiento, tales como modos unidireccionales, de fretting y cualquier otro patrón de movimiento complejo. Se pueden controlar parámetros de prueba como la velocidad, la presión de contacto y el tiempo. Con la cámara ambiental adecuada, también se pueden controlar y medir el efecto de la humedad, la temperatura y la composición atmosférica. Durante la prueba, la fuerza de fricción, el desgaste y la temperatura se monitorean continuamente. Después tenemos el probador de desgaste abrasivo, el cual consiste en una rueda o bola que es impulsada por un motor que gira y se desliza contra una muestra fija en presencia de partículas abrasivas. La muestra tiene la forma de una placa o un bloque. La presión de contacto se controla mediante el peso muerto a través de una palanca de carga. Las partículas abrasivas se agregan a través de una boquilla que se conecta a una tolva arriba, dando una situación de desgaste de 3 cuerpos. Después de un tiempo establecido, la muestra se retira y se mide la pérdida de desgaste. Los parámetros a controlar incluyen la carga de contacto, la velocidad de deslizamiento, el tipo de partículas abrasivas y su velocidad de flujo. Se tiene la rueda con las partículas abrasivas colocada debajo de la muestra analizada para que el material desgastado se elimine por gravedad y no influya en el desgaste de la superficie. Sin embargo, la fricción no puede ser medida por esta máquina y algunos parámetros como la humedad y la temperatura no se pueden controlar. También tenemos el probador de desgaste por superficies rodantes o deslizantes, el cual es el tribómetro más popular para investigar el desgaste y el comportamiento de fricción de los materiales en condiciones de rodadura, deslizamiento o una combinación de ambos. 2 discos se fijan a 2 ejes paralelos y se presionan entre sí bajo una carga de contacto constante. Impulsadas por un motor a través de un tren de engranajes, las muestras giran junto con los ejes. La velocidad de rotación se puede controlar de modo que cuando las velocidades lineales de 2 ruedas son iguales en el punto de contacto, se logra un contacto de rodadora puro. Cuando son diferentes y ambas ruedas giran, se puede realizar un balance de deslizamiento combinado. Mientras que cuando una de las muestras está fija y la otra gira, el desgaste es un deslizamiento puro. En este caso, la muestra fija puede ser un bloque, por lo que se utiliza el nombre de bloque sobre rueda o block on ring. Se pueden agregar partículas abrasivas al área de contacto, logrando una prueba de desgaste abrasivo de 3 cuerpos. Por último, tenemos el probador de desgaste de 4 bolas, que se utiliza para determinar las características de los aceites y lubricantes en aplicaciones deslizantes. Consiste en rotar una bola que soporta determinado peso contra 3 bolas estacionarias en condiciones lubricadas.
Las mediciones se toman a varias velocidades, temperaturas y duraciones según lo especificado por las normas publicadas. Las comparaciones de lubricantes se pueden hacer en función de los diámetros de las cicatrices en las pruebas de desgaste. Las cargas aplicadas durante las pruebas producen marcas de desgaste circular en cada bola y caracterizan la capacidad del lubricante para evitar el desgaste. Se mide el tamaño de las marcas dejadas y se determina el diámetro promedio de la marca de desgaste. El procedimiento estándar de la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales describe el protocolo de prueba para caracterizar la resistencia al desgaste de las combinaciones de materiales a ser utilizado en el diseño de reemplazos ortopédicos de articulaciones totales. Varios investigadores han utilizado versiones modificadas o adaptadas de este estándar para evaluar la resistencia al desgaste de las superficies de apoyo para aplicaciones ortopédicas. En la siguiente tabla se enumeran algunos métodos y protocolos de la ASTM de la Organización Internacional de Normalización pertenecientes a la evaluación del rendimiento de desgaste de los materiales y dispositivos de ingeniería. La medición del desgaste se realiza para determinar el material desgastado después de una prueba de desgaste. Puede expresarse como pérdida de masa, pérdida de volumen o cambio de dimensión lineal según el propósito de la prueba, el tipo de desgaste, la geometría y el tamaño de las muestras de prueba. Las técnicas más comunes para medir el desgaste son las siguientes. Para la pérdida de masa se realiza mediante una balanza de precisión. Se utiliza especialmente cuando la superficie desgastada es de forma irregular y asimétrica. La muestra a medir se limpia cuidadosamente y se mide el peso antes y después de una prueba de desgaste. La diferencia de peso antes y después de la prueba representa la pérdida de peso causada por el desgaste. Se mide en gramos o miligramos. Para la pérdida de volumen se calcula a partir de la profundidad de la pista de desgaste, la longitud, el ancho y o el perfil de rayado de acuerdo con la geometría de la pista o marca de desgaste. Se utiliza un perfilómetro de superficie o un microscopio con escala para la medición. Se mide en milímetros cúbicos o micrómetros cúbicos. La pérdida de volumen de desgaste permite una mejor comparación de desgaste entre materiales que tienen diferentes densidades. Y la pérdida de dimensión lineal es muy útil en muchas situaciones de ingeniería, donde ciertas dimensiones como la longitud, el grosor o el diámetro son más críticas para la función normal del sistema. Se puede utilizar un perfilómetro de superficie, un micrómetro o un microscopio. La unidad para la pérdida de dimensión lineal puede ser el micrómetro o el milímetro. Por último tenemos la tasa de desgaste, la cual se calcula a partir de la pérdida de masa por desgaste, la pérdida de volumen o el cambio de dimensión lineal entre la fuerza normal aplicada por unidad y o la distancia de deslizamiento de la unidad. La tasa de desgaste se puede expresar en diferentes unidades: gramos por metro, gramos por newton, milímetros cúbicos por metro, milímetros cúbicos por newton, milímetros por año, etc. De igual manera, la tasa de desgaste se puede calcular a partir de modelos matemáticos, como lo son la ecuación de Ornbogen, la ecuación de Rabinowitz o el modelo de Haldane. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.